Declive de un corazón, de Stefan Zweig, narrado por Mónica, para el oído literal. El protagonista de este extraño cuento es un sólido empresario alemán que parece poseerlo todo en la vida, incluidas una mujer y una hija que le quiere. A pesar de todo, empieza de una manera obsesiva y posesiva a replanteárselo todo. Los tres van a pasar una temporada a un balneario y será allí donde una mezcla de neurosis acumuladas e indagaciones existenciales comience a atormentar al financiero. Poco a poco a medida que los días transcurren alegremente para su mujer y su hija, comenzará a atormentarse con preguntas relativas al sentido de la vida. Para asestar el golpe decisivo que rompe un corazón, el destino no siempre se vale de duros reveses ni de una violencia brutal. Provocar su destrucción por los motivos más peregrinos es lo que verdaderamente excita su implacable pasión de escultor. En la mezquina lengua del hombre, este leve roce que lo inicia todo se llama casualidad, y comparamos sorprendidos su ínfima envergadura con las tremendas consecuencias que muchas veces desencadena. Pero una enfermedad tampoco se reconoce, y el destino de un hombre tampoco se adivina hasta que se hace patente la una o se cumple el otro. Siempre, en el espíritu y en la carne, el destino domina el interior del hombre, mucho antes de que roce siquiera externamente el alma. Conocerse a uno mismo ya es defenderse, aunque la mayoría de las veces sea un empeño en vano. El hombre mayor, Salomón, era su nombre, aunque en casa también podían llamarle señor secretario del consejo. Se despertó por la noche en el hotel Van Gardone, donde se encontraba acompañando a su familia por ocasión de la Pascua, a consecuencia de un fuerte dolor. Era como si su cuerpo estuviera oprimido por las ajustadas tuelas de un tonel. Su pecho tirante apenas conseguía tomar aliento. El hombre mayor se asustó. A decir verdad, sufría frecuentes cólicos biliares y, contraviniendo el consejo de los médicos, había elegido por su familia pasar estos días en el sur en lugar de seguir la cura que le habían prescrito en el balneario de Karlsbad. Ante el riesgo de un ataque de ese tipo, palpó preocupado su amplio vientre para constatar al momento, aliviado aún en medio del dolor que seguía atormentándolo, que era solo el estómago lo que le presionaba con tanta fuerza, seguramente a consecuencia de la comida italiana, a la que no estaba acostumbrado, o de una de esas leves intoxicaciones que suelen aquejar a los viajeros que se desplazan a estos países. Respiró hondo y dejó caer su mano temblorosa, pero la presión persistía y le cortaba la respiración. Así que el hombre mayor se levantó de la cama gimiendo para moverse un poco. Y efectivamente, al ponerse de pie, y más aún al andar, la presión se fue amortiguando. Sin embargo, la oscura habitación le ofrecía poco espacio y además temía despertar a su mujer, que dormía en la cama gemela, alarmándola sin necesidad, de modo que se echó por encima la bata de dormir, se puso las zapatillas de fieltro en los pies descalzos y a tientas avanzó cautelosamente hacia el corredor para caminar por allí un poco y aliviar su ahogo. En el instante en que abría la puerta que daba al oscuro pasillo, el reloj de la torre de la iglesia dio la hora con un eco que penetró por la ventana abierta de par en par. 4 campanadas que primero sonaron enérgicas y luego fueron deshaciéndose temblorosas sobre el lago, daban las 4 de la madrugada.
El largo corredor se encontraba totalmente a oscuras, pero el hombre mayor guardaba clara memoria de aquel día y por eso recordaba que era recto y amplio, así que se puso a caminar sin necesidad de encender ninguna luz, respirando fuerte de un extremo a otro, y otra vez más, advirtiendo satisfecho que poco a poco aquella pinza que rodeaba su pecho iba aflojándose. Ya se disponía a regresar de nuevo a su habitación, aliviado casi por completo del dolor gracias a aquel beneficioso ejercicio, cuando un ruido le hizo pararse en seco asustado. Un ruido, un susurro cercano, en medio de la oscuridad, leve y sin embargo inequívoco. Algo crujía en el maderamen. Alguien murmuraba, se movía y por un segundo un pequeño cono de luz atravesó la oscuridad cortando la informe tiniebla desde una puerta entreabierta. ¿Qué era aquello? Sin pensarlo, el hombre mayor se agazapó en un rincón. No lo hizo en absoluto por curiosidad, sino cediendo a un sentimiento de vergüenza, fácilmente comprensible, al verse sorprendido en una salita nocturna tan fuera de lo común. Pero contra lo que hubiera querido, en ese único segundo en el que la luz brilló sobre el pasillo, había querido distinguir una figura femenina vestida de blanco que se deslizaba fuera de aquella habitación y desaparecía al final del corredor. Y, efectivamente, en una de las últimas puertas del pasillo se oyó entonces el leve chasquido del picaporte. Luego todo volvió a la oscuridad, sin que se oyera ni un suspiro. De repente el hombre mayor empezó a tambalearse como si le hubieran golpeado en el corazón. Allí, al fondo del pasillo, donde habían girado aquel picaporte delator, solo estaban sus propios aposentos, el apartamento de 3 habitaciones que él había alquilado para su familia. A su mujer la había dejado durmiendo plácidamente hacía pocos minutos, así que esta figura femenina, no, era imposible engañarse. Aquella que regresaba de la habitación de un extraño al que había acudido en busca de aventuras, no podía ser otra que Erna, su hija de apenas 19 años. El hombre mayor sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, un espantoso estremecimiento que le dejó helado. Su hija Erna, su pequeña, aquella bendita niña traviesa. No era posible, debía de haberse engañado. ¿Qué iba a estar haciendo a esas horas en la habitación de un extraño si no? Apartó sus pensamientos como si se tratase de alimañas. Sin embargo, se aferraron a él y acabaron imponiéndose y grabándole con sus garras la imagen fantasmagórica de aquella figura furtiva en las sienes. Ya no se podía desprender de ella ni desecharla. Debía tener la certeza. Jadeando recorrió a tientas la pared del corredor hasta la puerta de ella. Fue espantoso. Justo allí, justo aquella puerta del pasillo, era la única en la que temblaba un tenue hilo de luz a través de la rendija, y por el agujero de la cerradura se proyectaba un punto blanco delator. A las 4 de la mañana todavía tenía luz en su habitación. Y una nueva prueba. Precisamente entonces, dentro de la habitación, se oyó el chasquido del interruptor y el hilo blanco de luz se hundió en la negra oscuridad sin dejar huella. No servía de nada engañarse a uno mismo. Erna, su hija, era la que en medio de la noche había salido de la cama de un extraño para deslizarse en la suya. El hombre mayor tembló de espanto y de frío. Al mismo tiempo, su cuerpo rompió a sudar, anegando sus poros. Derribar la puerta a golpes, abofetear con sus propias manos a esa desvergonzada, fue su primer pensamiento, pero sus pies vacilaban bajo su voluminoso cuerpo. Apenas sí encontró fuerzas para arrastrarse hasta su habitación y llegar a su cama, donde cayó sobre la almohada con los sentidos embotados como un animal abatido. El hombre mayor yacía inmóvil en su cama, sus ojos abiertos miraban fijamente a la oscuridad. A su lado fluía despreocupada y satisfecha la respiración de su mujer. Su primer pensamiento fue sacudirla para despertarla, informarle del terrible descubrimiento,
gritar lo que tenía en el corazón, desahogarse. Pero ¿cómo pronunciar en voz alta aquellas palabras? ¿Lo terrible? No, jamás aquella palabra nunca saldría de sus labios. ¿Pero qué hacer? ¿Qué hacer? Intentó reflexionar, pero sus confusos pensamientos se enredaban unos con otros, ciegos como murciélagos. Efectivamente era monstruoso. Erna, la tierna niña, bien educada, con los ojos zalameros. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que se había encontrado leyendo aún sus libros de la escuela, recorriendo afanosamente con su dedito rosado las arduas grafías? ¿Cuándo fue la última vez que se la había llevado con su vestidito azul claro desde el colegio a la confitería y había sentido el beso infantil de su boca, cubierta todavía de azúcar? ¿No había sido el día anterior? No, eso fue años atrás. Aunque el día anterior lo mismo. Sí, precisamente el día anterior le hubiera suplicado que le comprase aquel suéter azul y dorado que destacaba por su colorido en el escaparate. Papaíto, por favor. Juntando las manos y con esa sonrisa alegre y orgullosa a la que jamás podía resistirse, y ahora, a unos cuantos centímetros de su puerta, salía en medio de la noche para deslizarse en la cama de un extraño y revolcarse en ella, lasciva y desnuda. «Dios mío, Dios mío», gimió sin querer el hombre mayor. «¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Mi niña, mi tierna niña, a la que yo aguardaba, con un hombre cualquiera. ¿Pero con quién? ¿Quién podrá ser? No llevamos aquí en Gardone más de 3 días, y ella no conocía de antes a ninguno de esos relamidos pisaverdes, ni a ese conde Ulvadi, el de la cara delgada, ni al oficial italiano, ni a ese jinete aficionado de Mendelburg. No se conocieron hasta el segundo día en el baile, y ella ya. No, no puede haber sido el primero. No, esto ha de haber empezado ya antes, en casa, y yo no sabía nada, no sospechaba nada. Tonto de mí, un tonto perdido. Pero en realidad, ¿qué es lo que sé de ellas? Me paso el día entero bregando por las dos, 14 horas sentado en la oficina, exactamente igual que antes, cuando iba con el muestrario en el tren, solo para preocuparles dinero, 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 para que puedan tener hermosos vestidos y hacerse ricas. Y por la noche, cuando llego a casa cansado, molido, ya se han marchado al teatro, a bailes, a reuniones de sociedad. ¿Qué sé yo de ellas? ¿De lo que hacen el día entero? Ahora lo único que sé es que por las noches mi niña entrega su cuerpo joven y puro a algún hombre como una cualquiera de la calle. ¡Ah, qué vergüenza! El hombre mayor volvió a lanzar un gemido. Cada nuevo pensamiento abría la herida y la hacía más profunda. Era como si su cerebro estuviera destapado, sangrando, y en su interior bulleran larvas rojas. Pero, ¿por qué he soportado todo esto? ¿Por qué sigo aquí echado martirizándome, mientras ella duerme satisfecha con su impúdico cuerpo? ¿Por qué no he entrado inmediatamente en la habitación para que sepa que conozco su deshonra? ¿Por qué no le he machacado los huesos? ¿Por qué soy débil? ¿Por qué soy cobarde? Siempre he sido débil con las dos. He cedido ante ellas en todo. Incluso estaba orgulloso de hacerles la vida más fácil, aunque echara a perder la mía. He ido arañando penique a penique para reunir el dinero. Me habría dejado arrancar la carne de las manos solo por verlas felices. Pero en cuanto las he hecho ricas, se avergüenzan de mí. Ya no soy lo bastante elegante para ellas. Soy demasiado inculto. ¿Y dónde habría podido adquirir formación? Con 12 años ya me sacaron de la escuela y tuve que trabajar como un esclavo. Llevar muestrarios, viajar de pueblo en pueblo y luego de ciudad en ciudad como agente hasta que pude abrir mi propio negocio. Y en cuanto se vieron arriba, en su propia casa, ya no quisieron mi viejo nombre, tan bueno y honorable como el que más. Tuve que comprar un título, el de secretario del consejo, para que ya no se dirigieran a ellas como señoras de Salamonson.
para que pudieran darse importancia. Importancia, importancia. Se han reído de mí cuando rechazaba eso de darse importancia y todo lo que tenía que ver con su refinada sociedad, cuando les contaba cómo llevaba la casa mi madre. Dios la tenga en su gloria, callada, humilde, pensando solo en mi padre y en nosotros. Me llamaron anticuado. «Estás anticuado, papaíto», se burló ella de mí. Sí, anticuado, sí. Y ahora se acuesta en camas que no son las suyas con extraños. Mi hija, mi única hija. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! El duelo del hombre mayor intentando arrojar de su pecho el dolor que lo afligía era tan terrible que su mujer, que estaba a su lado, se despertó. «¿Qué ocurre?», preguntó medio dormida. El hombre mayor no se movió y contuvo la respiración, y así siguió inmóvil, echado en aquel tenebroso ataúd, sufriendo hasta la mañana siguiente, comido por sus pensamientos como si fueran gusanos. Por la mañana fue el primero en acudir a la mesa para desayunar. Se sentó lanzando un suspiro. Cada bocado que tomaba le producía aversión. «Otra vez solo», pensó, «siempre solo. Cuando me marcho a la oficina por la mañana, todavía están durmiendo a sus anchas, descansando de sus bailecitos y sus teatros. Cuando llego a casa por la noche, ya se han marchado a divertirse, a relacionarse en sociedad. Para eso no me necesitan. ¡Ay! El dinero, el maldito dinero las ha corrompido. Eso es lo que me ha convertido en un extraño. Yo, necio de mí, lo he ido reuniendo con esfuerzo, y al hacerlo me he vuelto extraño a mí mismo. Les he hecho un flaco favor tanto a ellas como a mí. He bregado 50 años como un loco. No me he permitido ni un día libre. Y ahora estoy solo». Iba impacientándose poco a poco. «¿Por qué no viene? Quiero hablar con ella, tengo que decírselo. Tenemos que marcharnos de aquí inmediatamente. ¿Por qué no viene?» «Probablemente aún esté cansada. Duerme en paz, con la conciencia tranquila, mientras a mí se me desgarra el corazón. Tonto de mí. Y su madre se pasa horas acicalándose. Tiene que bañarse, arreglarse, hacerse la manicura, peinarse. No bajará antes de las 11. Y todavía me extraño. ¿Qué habría de ser de una niña en estas condiciones? ¡Ah! El dinero, el maldito dinero». Desde atrás llegó el leve eco de unos pasos que rechinaban. «Buenos días, papaíto. ¿Has descansado bien?». Algo se inclinó tiernamente por aquel lado. Un sutil beso acarició su sien mortificada. Sin querer retiró la cabeza espantado. El olor sofocante y el dulzón del perfume de Coti le asqueó. Y entonces oyó que le decían: «¿Qué te pasa, papaíto? ¿Otra vez de mal humor?». «Un café, camarero, y bacon con huevos». «¿Has dormido mal? ¿O es que hay malas noticias?». El hombre mayor se contuvo, inclinó la cabeza sin valor para levantar la mirada y calló. Solo veía las manos de ella sobre la mesa, sus queridas manos, relajadas y coquetas, que jugaban como galgos mimados, libertinos, corriendo sobre el blanco césped del manté. Tembló. Su mirada tímida fue subiendo a tientas por los tiernos e infantiles brazos de la joven que antaño. Pero, ¿cuánto tiempo hacía de eso? Lo habían abrazado tantas veces antes de irse a dormir. Vio la delicada curvatura de sus pechos que se agitaban blandamente bajo el nuevo suéter al respirar. Desnuda, desnuda, revolcándose con un extraño, pensó lleno de rabia. Todo eso lo ha tomado, tocado, acariciado, probado, disfrutado él. Mi sangre, mi carne, mi hija. Oh, ese miserable extraño. ¡Ay! Inconscientemente había vuelto a gemir. «¿Pero qué te pasa entonces, papaíto?», dijo ella apretándose contra él lisonjera. «¿Qué me pasa?», clamó en su interior. «Que tengo una puta por hija y no tengo el valor de decírselo». Pero se limitó a mascullar entre dientes. «Nada, nada». Y se apresuró a agarrar el periódico para, desplegando sus hojas, construir un parapeto frente a aquella inquisitiva mirada, porque cada vez se sentía menos capaz de enfrentarse a los ojos de ella. Las manos le temblaban.
Tendría que decírselo ahora, mientras estamos solos. Se atormentaba. Pero la voz se negaba a salir. Ni siquiera encontró fuerzas para levantar la mirada. Y entonces, de repente, empujó hacia atrás el sillón y salió huyendo a trompicones hacia el jardín, porque sentía que, a su pesar, una gruesa lágrima le rodaba por la mejilla. Y eso no lo debía ver ella. El hombre mayor, paticorto, anduvo errabundo por el jardín y se quedó mirando fijamente al lago durante largo tiempo. A pesar de su completa ceguera interior, provocada por las lágrimas contenidas, no pudo evitar ver lo hermoso que era ese paisaje, alzándose en ondas verdes tras la luz plateada, esgrafiadas en negro con los finos trazos de los cipreses, las colinas soteadas en el valle de suaves colores, y detrás de ellas las montañas más escarpadas y severas, que sin embargo contemplaban sin soberbia desde su altura el encanto del lago, como harían unos hombres serios con el juego sin importancia de sus hijos queridos. Qué suavemente se extendía, con un gesto abierto, florido, hospitalario, con qué fuerza le invitaba a uno a ser bondadoso y feliz esta bendita sonrisa de Dios, intemporal, plasmada en el sur. Feliz. El hombre mayor agitó confuso la cabeza demasiado cargada. Aquí podría ser feliz. También yo quería serlo por una vez. También yo quería sentirlo por mí mismo. Lo hermoso que es el mundo de los despreocupados. Por una vez, después de 50 años de anotar y contabilizar, de regatear y negociar, también yo quería disfrutar de un par de días claros. Una vez, antes de que me entierren. 65 años. Dios mío, con esta edad, la muerte ya tiene una mano en el cuerpo de uno y el dinero ya no le sirve de nada, ni los doctores. Solo quería respirar hondo un par de veces, suavemente, antes de que llegue el momento. Tener también, por una vez, algo para mí. Ya lo decía mi santo padre. El placer no es para la gente como nosotros. Uno lleva su fardo a la espalda hasta la tumba. Ayer creí que también yo podría disfrutar por una vez de algo bueno para mí. Ayer fui algo parecido a un hombre feliz. Me alegraba por mi hija hermosa, radiante. Me alegraba por su alegría. Y Dios ya me ha castigado, ya me lo quita, porque ahora ya se ha acabado para siempre. Ya no puedo hablar con mi propia hija. Ya no la puedo mirar a los ojos, de lo que me avergüenzo. Siempre estaré pensando en ello, en casa, en la oficina y por la noche en la cama. ¿Dónde estará ahora? ¿Dónde estuvo? ¿Qué habrá hecho? Jamás volveré a casa tranquilo y la encontraré allí sentada y saltará a mi encuentro y el corazón me dará un brinco cuando la vea joven y hermosa. Cuando me bese, me preguntaré quién ha tenido ayer esos labios. Viviré con miedo cada vez que se marche y me avergonzaré siempre que vea sus ojos. No, así no se puede vivir. Así no se puede vivir. El hombre mayor iba haciendo eses de un lado a otro como un borracho, murmurando. De cuando en cuando se quedaba absorto mirando el lago y las lágrimas le corrían hasta la barba. Tuvo que quitarse los quevedos y se quedó de pie con sus húmedos ojos miopes, parado en el estrecho camino, tan ausente que un joven jardinero que pasó de largo justo entonces se detuvo perplejo. Soltó una sonora carcajada y bromeó en italiano, mofándose de lo alelado que estaba. Aquello despertó al hombre mayor sumido en el vértigo del desconsuelo. Echó mano de los quevedos y se deslizó por un lado del jardín para enterrarse allí en algún banco, apartado de los hombres. Pero apenas se había retirado a aquel paraje solitario del jardín cuando volvió a sobresaltarle una risa que venía a la izquierda, una risa que él conocía y que ahora le desgarraba el corazón. Esa había sido su música durante 19 años, aquella risa sencilla, desbordante de alegría. Por aquella risa había viajado por las noches en tercera clase hasta Posen o hasta Hungría, solo para abonarla, para conseguir el humus amarillo sobre el que floreciera esa alegría despreocupada, luminosa.
Había vivido única y exclusivamente por esa risa, hasta que la bilis se había revuelto en su cuerpo y había enfermado, todo con tal de que esa risa siguiera sonando para siempre en su amada boca. Y ahora aquella maldita risa se hundía en sus entrañas como una sierra al rojo. Y sin embargo logró atraerlo a pesar de su repugnancia. Ella estaba en la pista de tenis, haciendo girar en remolino la raqueta de su mano desnuda, jugando con ella, lanzándola a lo alto con la muñeca suelta y volviendo a cogerla. Y a la par que la raqueta daba vueltas en el aire, su risa desbordante también se arremolinaba, elevándose al cielo del color azul celeste. 3 señores la contemplaban admirados. El conde Ubaldi, vestido con una amplia camisa de tenis. El oficial, con su uniforme tieso y los músculos rígidos. Y el jinete aficionado, con unos inmaculados briches. 3 figuras masculinas nítidamente perfiladas, rodeándola como estatuas, como si fuera una mariposa de juguete que aleteaba. Incluso el hombre mayor se quedó prendado de ella. Dios mío, qué hermosa estaba con su vestido claro, que dejaba al descubierto los pies, y el sol fluyendo atomizado por el cabello rubio. Y qué dichosos aquellos juveniles miembros que se sentían ágiles, saltando y corriendo, embriagados y embriagadores, moviéndose al ritmo que marcaban las flexibles articulaciones. Ahora exultaba de alegría lanzando al aire una pelota blanca de tenis, luego una segunda y tras ella una tercera. Era maravilloso cómo se cimbreaba la esbelta vara de su cuerpo, al doblarse tratando de llegar a todas, apurando para coger hasta la última. Jamás la había visto así, tan inflamada por el fuego de una loca alegría, blanca, fugitiva, como si ella misma fuera una llama que se agitaba dejando escapar el plateado humo de su risa sobre su cuerpo ardiente. Una diosa virgen, salida de la hiedra de ese jardín del sur, del blanco azul del lago, que resplandecía como un espejo. En casa, su esbelto cuerpo jamás danzaba tan salvajemente, tensando todos los músculos en el celo del juego. Jamás, no, jamás la había visto así cuando estaba en la fría ciudad, constreñida por los muros. Ni en su habitación ni en la calle había oído jamás esa risa de alondra en su garganta liberada de este mundo ramplón, como un gozoso canto. No, no, jamás había estado tan hermosa. El hombre mayor se quedaba atónito mirándola sin parar. Lo había olvidado todo. Solo miraba y miraba a esa llama blanca, fugitiva. Y así habría seguido de pie, absorbiendo infinitamente su imagen con mirada apasionada, si ella no hubiera acabado de recoger la última de las pelotas con las que hacía juegos malabares dando un salto, levantándose del suelo, abriendo mucho la boca y jadeando acalorada, y las hubiera apretado contra su pecho con la mirada orgullosa, risueña. ¡Brava, brava!, aplaudieron los 3 señores, como se hace después del aria de una ópera, que habían asistido animados al espectáculo, contemplando su habilidad para atrapar las bolas. Aquellas voces guturales sacaron al hombre mayor de su encantamiento. Clavó en ellos una furiosa mirada. «Ahí están esos canallas», remachaba palpitando su corazón. «Ahí están. Pero ¿quién de ellos es? ¿Quién de los 3 la ha tenido? Con cuánta finura se han compuesto, perfumado y afeitado estos haraganes. A su edad, la gente de nuestra condición tiene que estar en la oficina con unos pantalones remendados, buscándose las vueltas para hacer negocio con los clientes, y sus padres tal vez continúen haciendo lo mismo que han hecho hasta la fecha, dejándose las uñas hasta que les sangren. Ellos, en cambio, viajan por el mundo, pasan en blanco los días desperdiciando el tiempo que Dios les dio. Tienen el rostro despreocupado, bronceado y ojos claros, frescos. Viviendo así, ya puede uno ser fresco y divertido, y no tiene más que dedicarle un par de palabras edulcoradas a una niña vanidosa como esta, y ya la tiene en su cama. ¿Pero quién de los 3 es? ¿Cuál es? Uno de ellos lo sé. La ve desnuda a través de su vestido, mientras se relame chasqueando la lengua y diciéndose:
a esa la he tenido yo. Conoce su calor y su desnudez, y piensa volver hoy por la noche y le lanza miradas. ¡Oh, menudo perro! Si pudiera matar a ese perro a palos. Al otro lado habían reparado en él. Su hija agitó la raqueta saludándole y le dedicó una sonrisa. Los señores también saludaron. Él no dio ni las gracias, solo veía su boca exultante de alegría mientras clavaba en ella una mirada turbia, inyectada en sangre. Y que todavía puedas reírte desvergonzada. ¿Pero acaso alguno de esos que están ahí también esté riéndose para sus adentros y piense: ahí está ese viejo judío estúpido que por la noche echa abajo su cama con sus ronquidos? Si el viejo loco supiera... Sí, lo sé, os reís, os apartáis de mí como de un vómito asqueroso, pero mi hija es bonita y complaciente. Se os mete en la cama la primera, y su madre ya está un poco gorda y va muy emperejillada, toda pintarrajeada y llena de colorete, pero aún así, si uno hablase con ella, tal vez aún se arriesgase a echar algún bailecito. Sí que lleváis razón, perros, sí que lleváis razón. Cuando van detrás de vosotros las mujeres calientes, deshonestas, ¿qué os importa a vosotros que alguien les haga migas el corazón, con tal de que vosotros os lo paséis bien, con tal de que ellas, esas mujeres deshonestas, se lo pasen bien? Habría que mataros de un tiro con un revólver, caer sobre vosotros con la fusta del cazador. Pero sí que lleváis razón. Mientras que nadie lo haga, mientras uno se limite a rumiar su propia ira como el perro al que le obligan a tragarse su propio vómito, sí que lleváis razón. Cuando uno es tan cobarde, tan lamentablemente cobarde, y no va allá, agarra a esa desvergonzada y os la arranca del brazo. Cuando uno se limita a quedarse ahí mudo, con la bilis en la boca. Cobarde, cobarde, cobarde. El hombre mayor se sujetó con las manos a la barandilla, sacudido por la ira y la impotencia, y de repente escupió ante sus propios pies y salió tambaleándose del jardín. El hombre mayor entró caminando pesadamente en la pequeña ciudad. De repente se quedó parado ante un escaparate en el que había todo tipo de artículos para turistas: camisas y lazos, blusas e instrumentos de pesca, corbatas, libros, repostería, todos apilados unos junto a otros, al azar, en artísticas pirámides y coloridos estantes. Pero su mirada estaba fija en un solo objeto que yacía despreciado entre aquellos elegantes cachivaches: un bastón de nudos, grueso, tosco, reforzado con una punta de hierro para ir por la montaña, pesado en la mano y terriblemente útil para descargar un golpe. Tumbarlo de un golpe, tumbar de un golpe a ese perro. Sintió un confuso vértigo, casi voluptuoso, ante aquel pensamiento. Se precipitó dentro de la tiendecilla, donde adquirió aquella maza nudosa por un mínimo desembolso. Y en cuanto empuñó aquel objeto pesado, amenazador, violento, se sintió más fuerte. Verdaderamente, un arma siempre da seguridad a los que físicamente se sienten más débiles. Notó que sus músculos se tensaban con más energía al agarrarlo. Tumbarlo de un golpe, tumbar de un golpe a ese perro, murmuró para sí mismo, e inconscientemente su paso pesado, torpe, se volvió más firme, más erguido, más veloz. Recorrió andando, casi corriendo, el paseo que bordeaba la playa de una punta a otra. Jadeaba sudoroso, pero más por la pasión desbordada que por la viveza de su paso, pues su mano se crispaba cada vez con más ardor, asiendo aquel instrumento con violencia. Con su arma en la mano, entró en el frescor sombrío y azulado del hall y se puso a buscar al instante con una mirada colérica a su invisible rival. Y efectivamente, en un rincón, sobre blandos asientos de paja, se lo encontró a todos repantingados, sorbiendo whisky y soda por finas pajitas, charlando alegremente en ociosa compañía: su mujer, su hija y los inevitables tres. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pensó sordamente con el puño apretado alrededor del pesado bastón de nudos. ¿A quién de ellos he de romperle la calavera? ¿A quién? ¿A quién? Pero en ese momento
Erna ya se levantaba de un salto y salía a su encuentro malinterpretando su afanosa búsqueda. «¡Ahí estás, papaíto! Te hemos buscado por todas partes. Figúrate, el señor von Medwid nos lleva a dar un paseo en su Fiat. Iremos a Desenzano, bordeando todo el lago». Mientras hablaba, lo empujaba tiernamente hacia la mesa, como si además tuviera que agradecer la invitación. Los señores se habían levantado cortésmente y le ofrecían la mano. El hombre mayor tembló, pero sentía en su brazo la blanda y sedante presencia de ella, que lo apaciguó con su calor. En un momento de flaqueza, su voluntad se quebró y fue estrechando la mano que le ofrecieron uno tras otro. Luego se sentó sin decir nada, sacó un cigarro y mascó su rabia, apretando con los dientes aquella blanda forma. Por encima de él pasaba revoloteando la desordenada conversación que mantenían en francés, atravesada por risas a varias voces reventando de alegría. El hombre mayor estaba sentado mudo, encorvado, mordiendo su cigarro de tal modo que el jugo marrón le corría por los dientes. Razón llevan, pensó. Deberían escupirme. Ahora hasta les he tendido la mano. A los tres. Pero yo sé positivamente que uno de ellos es un canalla. ¿Y lo tumbo de un golpe? No, no lo tumbo de un golpe. Le tiendo cortésmente la mano. Llevan razón llevan cuando se ríen de mí. Cómo hablan sin hacerme caso, como si mi presencia aquí no contara en absoluto, como si ya estuviera bajo tierra, cuando las dos lo saben, Erna y su madre. Saben perfectamente que yo no entiendo ni una palabra en francés. Ambas lo saben, ambas, pero ninguna me pregunta nada con tal de aparentar, con tal de que no me ponga en ridículo, en un ridículo espantoso. Para ellas soy aire, un apéndice desagradable, un lastre, algo perturbador, algo de lo que uno se avergüenza, pero de lo que no se prescinde solo porque gana dinero. Ese sucio, miserable dinero con el que las hay corrompido, ese dinero sobre el que pesa la maldición de Dios. No me dicen ni una palabra, mi mujer, mi propia hija. Solo tienen ojos para esos bribones, para esos fanfarrones estirados, atildados. Cómo se ríen con ellas, requebrándolas lisonjeros, como si les hubieran puesto la mano encima. Y yo lo soporto todo. Me siento aquí y escucho cómo se ríen, aunque no entienda nada. Sigo sentado en mi sitio en lugar de soltarles un puñetazo. Eso, darles una tunda con el bastón y separarlos antes de que empiecen a parearse ante mis propios ojos. Y yo lo permito todo. Me quedo aquí, sentado, sin decir nada, como un estúpido. Cobarde. ¿Me permite?, preguntó en ese instante el oficial italiano en un trabajoso alemán y echó mano del encendedor. Entonces el hombre mayor se sobresaltó, asustándose de sus acalorados pensamientos, y se quedó mirando fijamente con ira al desprevenido italiano, que no sospechaba nada. La cólera se alzaba ardiente en su interior. Por un instante la mano se crispó alrededor del bastón, pero luego la boca volvió a relajarse, torció el gesto y se deshizo en una sonrisa absurda. «Oh, sí que se lo permito», replicó, y la voz se elevó haciendo un gallo estridente. «Claro que se lo permito, se lo permito todo. Todo lo que tengo está a su entera disposición. Conmigo uno puede permitírselo todo». El oficial lo miró extrañado. Inexperto en el idioma, no había entendido del todo, pero aquella risa torcida, sardónica, lo inquietó. El caballero alemán se estremeció sin querer. Las dos mujeres se quedaron blancas como la cal. Por un instante, el aire que flotaba entre ellos se congeló, como si contuviera la respiración, igual que ocurre en el breve intervalo que media entre el relámpago y el trueno que lo sigue. Pero entonces aquella feroz tensión se deshizo. El bastón se deslizó del puño crispado. Como un perro apaleado, el hombre mayor se volvió sobre sí mismo y tosió ligeramente confuso, asustado de su propia audacia. Rápidamente, para aliviar la penosa tensión, Erna reanudó la desordenada conversación. El varón alemán colaboró diligentemente, respondiendo con visible alegría.
De los pocos minutos, el torrente de palabras que se había interrumpido volvió a correr despreocupado de nuevo. El hombre mayor se encontraba totalmente aislado en medio de los que charlaban. Habría podido creerse que dormía. El pesado bastón, que se le había caído de las manos, se balanceaba absurdamente entre sus piernas. La cabeza cada vez se inclinaba más sobre su mano apoyada. Pero ya nadie le prestaba atención. La ola de la charla retrocedía ante su mutismo. De cuando en cuando rompía salpicándose con la espuma de una palabra graciosa entre risas alegres y chispeantes. Él, en cambio, yacía inmóvil, sumido en una infinita oscuridad, ahogado por la vergüenza y el dolor. Los tres señores se levantaron. Erna los siguió apresuradamente y su madre, algo más lenta, iba secundando una divertida propuesta a la sala de música contigua, no considerando necesario hacer una invitación especial a quien dormitaba tan sordamente. Solo se despertó al sentir el repentino vacío a su alrededor, como quien se levanta en medio de la noche sobresaltado por la sensación de frío, cuando la colcha ha resbalado al suelo y la helada corriente del aire pasa rozando el cuerpo desnudo. Sin querer tanteó con la mirada los sillones abandonados. Fue entonces cuando en el piano del salón de al lado comenzaron a darle un jazz vibrante y pegadizo, oyendo risas y gritos de aliento. Estaban bailando, sí, bailando, siempre bailando. Eso sí sabían hacerlo. Siempre caldeando la sangre, siempre frotándose unos contra otros ardientemente, hasta que el plato fuerte estaba en su punto. Bailando por la tarde, por la noche, a plena luz del día, vagos, ociosos, así se ganaban a las mujeres. Amargado, agarró de nuevo su recio bastón y arrastró los pies en pos de ellos. Se quedó de pie a la puerta. El jinete aficionado, que era alemán, estaba al piano y tocaba ruidosamente, sentado de medio lado para mirar al mismo tiempo a los que bailaban. Una canción americana de moda que interpretaba de memoria, con sus más y sus menos, aporreando las teclas. Erna bailaba con el oficial. A la madre, pesada y fuerte, la arrastraba el conde Ubaldi, algo más alto, moviéndola rítmicamente adelante y detrás, no sin gran esfuerzo. Pero el hombre mayor tenía los ojos fijos en Erna y su pareja. Aquel perro, aquel galgo mimado y libertino, apoyaba zalamero sus manos sobre los tiernos hombros de ella, blandamente, como si aquel ser le perteneciera por completo. Y el cuerpo de ella se abrazaba al de él, balanceándose, prometiéndose y a la vez entregándose. Crecían uno dentro de otro delante de sus propios ojos, con una pasión a duras penas contenida. Sí, ese era, porque era obvio que en estos dos cuerpos agitados por la marea ardía el fuego de quienes se conocen mutuamente, una comunión que penetra hasta la sangre. Sí, ese era, solo podía ser ese. Lo leía en los ojos de ella, que medio cerrados y sin embargo desbordantes reflejaban en ese sutil balanceo el recuerdo de un cálido goce. Ese era el ladrón que por las noches tomaba y penetraba ardiente lo que ahora se ocultaba bajo el fino vestido, ondulante, medio transparente. Su hija, su hija. Sin querer se acercó para arrancársela, pero ella no lo notó. Entregada como estaba al ritmo en cada movimiento, a la imperceptible presión con que la guiaba aquel que la conducía, la cabeza echada hacia atrás, la boca húmeda entreabierta, totalmente ebria y olvidada de sí misma, flotaba ligera en la blanda corriente de la música, sin ser consciente de la estancia, ni del tiempo, ni de las personas, ni del hombre mayor, que gemía, temblaba, que la miraba fijamente con los ojos inyectados en sangre de un fanático arrebato de ira. Solo se sentía a sí misma, sus propios miembros, jóvenes, siguiendo el trazo vibrante de la música de baile de moda que giraba en torbellino, sin oponer resistencia. Solo se sentía a sí misma y que un hombre, tan cerca de ella que sentía su aliento,
la deseaba, la agarraba con brazo fuerte y mientras flotaba suavemente se tenía que dominar para no precipitarse a su encuentro con labios deseosos, aspirando el cálido soplo de la entrega. El hombre mayor, consciente de la conmoción que palpitaba en su sangre, percibía todo aquello como algo mágico. Siempre que su hija se apartaba de él, arrastrada por la corriente del baile, era como si se hundiera para siempre. De pronto la música se truncó en medio de un compás como una cuerda chirriante. El varón alemán se levantó de un salto. «Basta de jugar para ti. Ahora quiero bailar yo». Todos asintieron locos de alegría. El grupo pasó de la movida dualidad del baile a una relajada reunión en la que se mezclaban entre sí, revoloteando de un lado a otro. El hombre mayor recuperó el sentido. Era el momento de hacer algo, de decir algo. Cualquier cosa menos quedarse ahí como un tonto, lamentándose inútilmente. Justo entonces su mujer pasaba por su lado, contorneándose, algo fatigada por el esfuerzo y sin embargo ardiendo de satisfacción. La cólera que sentía le animó a tomar una repentina decisión. Salió al paso de ella. «Ven», jadeó impaciente, «tengo que hablar contigo». Ella lo miró asombrada. Perlas de sudor humedecían su pálida frente, sus ojos miraban enloquecidos. ¿Pero qué era lo que quería? ¿Por qué molestarla precisamente ahora? Ya estaba formando una excusa en sus labios, cuando viendo su modo de comportarse, embarazoso, convulsivo, se acordó de repente del furioso arrebato de antes y decidió seguirlo de mala gana. «Excúsame un momento, señores», dijo volviéndose hacia los señores para disculparse antes de salir. «¿Se disculpa con ellos?», pensó lleno de rabia encolerizado. «Ellos no se han disculpado conmigo cuando se han levantado de la mesa. Para ellos no soy más que un perro, el felpudo en el que uno se limpia los pies, pero llevarán razón, si yo se lo consiento». Ella esperaba con las cejas severamente arqueadas. Él se vio ante ella con los labios temblorosos, como un alumno ante el profesor. «¿Y bien?», le inquirió altiva al cabo de un rato. No quiero», arrancó por fin tartamudeando torpemente. «No quiero que vosotras tratéis con esas personas». «¿Con qué personas?», alzó indignada la mirada, mostrando deliberadamente que no se daba por enterada, como si ella fuera la ofendida. «Con aquellas de allí», y furioso volvió su cabeza baja hacia la sala de música. «No quiero». «¿Y por qué no?». Siempre el mismo tono inquisitorial, pensó él con amargura, como si yo fuera un sirviente. Y más irritado balbuceó: «Tengo mis motivos. No quiero quedar nahable con esas personas. No tengo por qué dar más explicaciones». «Entonces lo siento», rechazó ella altanera. «A mí me parece que todos esos señores, los tres, son personas extraordinariamente educadas y con diferencia mucho mejor compañía que las que nos encontramos en casa». «¿Mejor compañía?». «Esos haraganes, esos». La ira le ahogaba, haciéndose cada vez más insoportable. Y de repente pataleó. «No quiero, lo prohíbo». «¿Lo has comprendido?». «No», respondió ella con sangre fría. «No he entendido nada en absoluto. No sé por qué debo quitarle el gusto a la niña, si para ella es un placer». «Un placer, un placer». Él se tambaleó como si le hubieran golpeado, el rostro rojo, la frente anegada por el sudor, la mano buscando a tientas en el vacío el pesado bastón para agarrarse a él o para descargarlo contra los otros. Pero se lo había dejado olvidar. Eso lo hizo volver en sí. Se dominó. Una cálida ola acarició de repente su corazón. Se acercó un paso más, como si quisiera coger la mano de ella. Su voz se amortiguó, se hizo casi suplicante. Tú no me entiendes. De verdad que no lo hago por mí. Pero os lo suplico. Es lo primero que os pido en años. Marchémonos de aquí. Marchémonos a Florencia, a Roma, donde quieras. Cualquier cosa me parecerá bien. Podéis decidir lo que gustéis, hacer lo que os venga en gana. Pero marchémonos de aquí, te lo pido. Marchémonos. Simplemente marchémonos. Hoy mismo, hoy. Yo no puedo soportarlo por más tiempo. No puedo. «¿Hoy?».
dijo frunciendo el ceño entre sorprendida y displiciente. ¿Partir hoy? ¿Qué ideas tan ridículas son esas? Y solo porque esos señores te resultan antipáticos. En realidad no tienes por qué relacionarte con ellos. Él seguía allí, levantando las manos suplicantes. No lo puedo soportar, te lo he dicho. No puedo, no puedo. No sigas preguntándome, te lo suplico, pero créeme, no lo puedo soportar. No puedo. Por una vez haz algo porque me quieres. Haz algo por mí solo, esta vez. Al otro lado habían empezado a darle de nuevo al piano. Ella levantó la mirada sobrecogida, muy a su pesar por sus lamentos. Pero qué aspecto tan indescriptiblemente ridículo presentaba él. Un hombrecillo gordo, con el rostro encarnado como si hubiera sufrido un ataque de apoplejía, con los ojos extraviados e hinchados por la humedad, las manos temblorosas sobresaliendo de unas mangas raquíticas, elevándose al vacío. Era penoso verlo de pie en un estado tan lamentable. Aquel sentimiento de ternura quedó petrificado en sus palabras. «Eso es imposible», dijo con decisión. «Hoy ya hemos aceptado acompañarles en ese paseo en coche. Y partir mañana, cuando tenemos pagado el alquiler de 3 semanas, sería hacer el ridículo más espantoso. Yo no veo el menor motivo para partir, así que me quedo aquí y Erna también. Y yo, si quiero, me puedo marchar, ¿no es cierto? Aquí no hago más que molestaros. Os impido disfrutar del placer». Con este sordo lamento, cortó a su mujer en medio de la frase que habían comenzado. Su cuerpo macizo, encorvado, se había erguido como un árbol. Las manos se habían transformado en puños. Sobre la frente palpitaba peligrosamente una vena henchida de ira. Algo estaba a punto de salir de él, una palabra o un golpe. Pero de repente, en un impulso, se dio la vuelta y fue dando traspiés con sus torpes piernas, más y más deprisa cada vez, hasta llegar a la escalera, que subió apresuradamente como si lo persiguiera. El hombre mayor respiraba aceleradamente subiendo los escalones. Ahora solo quería llegar a la habitación, estar solo, apaciguarse, dominar los nervios, no hacer ningún disparate. Ya había alcanzado el piso superior cuando fue como si por dentro una garra ardiente le rasgara las entrañas. Empezó a tambalearse y se detuvo para apoyarse contra la pared, blanco como la cal. Ah, este furioso dolor que lo atenazaba y lo quemaba por dentro. Tuvo que apretar los dientes para no dejar escapar un grito. Gimiendo, arqueó el cuerpo convulso. Automáticamente reconoció el mal que lo aquejaba, un cólico biliar, uno de esos terribles ataques que lo atormentaban cada vez con más frecuencia en los últimos tiempos, pero nunca había sufrido uno tan endemoniado como ese. Nada de excitarse, había dicho el doctor. En ese instante, en medio del dolor, se le vino a la cabeza aquel consejo, y aún así se burló sarcásticamente de sí mismo. Es fácil decirlo. Nada de excitarse. Alguna vez tendría que pedirle al señor profesor que me enseñe cómo nos excita uno cuando... ¡Ay! ¡Ay! El hombre mayor gemía por el ardor con que la bilis se agitaba invisible en su cuerpo atormentado. Haciendo un esfuerzo, se arrastró hasta la puerta del salón de su apartamento, la abrió de golpe y se dejó caer sobre la otomana, mordiendo los cojines con los dientes. Al echarse, el dolor aflojó un poco casi al momento. Aquella garra ardiente ya no se clavaba como un demonio en lo más hondo de sus entrañas, lacerándolas de un modo tan pavoroso. Debería ponerme una cataplasma, tomarme las gotas y entonces mejoraría en el acto, recordó. Pero allí no había nadie para ayudarle, nadie, y él mismo no tenía fuerzas para arrastrarse hasta la otra habitación, ni siquiera para llegar al picaporte. «Y no hay nadie aquí», pensó con amargura. «Algún día reventaré como un perro, porque sé muy bien cuál es la causa de este dolor, y no es la bilis, es la muerte que crece en mí. Sé que soy un hombre tocado, y ni doctores ni tratamientos pueden ayudarme. Con 65 años, uno ya no recupera la salud. Ya sé yo lo que me perfora y se revuelve aquí dentro. Es la muerte y los pocos años que me quedan por vivir
Esos ya no serán vida, sino agonía, ir muriéndose. Pero ¿cuándo he vivido yo? ¿Vivido para mí mismo? ¿Qué vida ha sido esta? Nunca he hecho más que reunir dinero, 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 siempre volcándome exclusivamente en los demás. ¿Y ahora? ¿De qué sirve ahora? He tenido una mujer. La tomé cuando era muchacha. Abrí su cuerpo y ella me dio una hija. Año a año hemos compartido un único aliento en la misma cama. ¿Y ahora? ¿Dónde está ella ahora? Ya no reconozco su cara. Me habla y es como si estuviera con una perfecta desconocida. Jamás piensa en mí, en todo lo que vivo, siento, sufro y pienso. Hace años y años que la veo como una extraña. ¿Dónde se ha ido todo? ¿Dónde se ha ido? Y he tenido una hija. Ha crecido entre mis brazos. Yo creí que era así como se empieza a vivir de nuevo, más radiante, más feliz de lo que uno ha podido permitirse, y de ese modo no se muere por completo. Y ahí la tienes. Lo abandona a uno por las noches para entregarse a cualquier hombre. Moriré solo y solo para mí, sí, en soledad y a solas conmigo, porque para los demás ya estoy muerto. Dios mío, jamás he estado tan solo. La bilis le atacaba de cuando en cuando y luego lo volvía a dejar. Pero había otro dolor, cada vez más profundo, que golpeaba sus sienes. Sus pensamientos, esos fragmentos de piedra duros, afilados, que ardían sin piedad, se clavaban en su frente. Ahora solo quería dejar de pensar, simplemente no pensar. El hombre mayor se había arrancado la chaqueta y el chaleco. Su hinchado cuerpo, pesado y deforme, temblaba bajo la camisa bombada mientras presionaba cuidadosamente con la mano sobre el punto del dolor. Solo soy esto que duele aquí, intuyó. Solo esto soy yo, no soy más que este trozo de piel caliente, nada más que lo que se agita dentro. Solo eso me pertenece todavía. Esta es mi enfermedad, mi muerte. Solo esto soy. Esto ya no se llama secretario del consejo y no tiene mujer, ni hija, ni dinero, ni casa, ni un negocio. Todo lo demás es locura. Ya no tiene ningún sentido. Porque lo que me duele aquí, solo me duele a mí. Lo que me preocupa, solo me preocupa a mí. Ya no me entienden y yo tampoco a ellas. Uno está completamente solo consigo mismo. Jamás lo había visto tan claro. En cambio ahora tengo la certeza de que es así. Ahora que estoy aquí tendido y siento crecer la muerte bajo la piel, ahora que ya es demasiado tarde, a mis 65 años, a punto de reventar, ahora, mientras ellas bailan y se van de paseo o andan por ahí, mujeres infames, ahora me doy cuenta de que solo he vivido para ellas, que no me lo agradecen y nunca ni siquiera una hora para mí mismo. Pero ¿qué me importan ya ellas? ¿Qué me importan ya? ¿Para qué pensar en ellas que nunca piensan en mí? Mejor reventar que implorar su compasión. ¿Qué les importo ya? Poco a poco, paso a paso, el dolor fue cediendo hasta que por fin lo abandonó. Aquella furiosa mano ya no hundía sus garras en él, ya no laceraba las entrañas de su víctima, pero quedó algo sordo, algo que prácticamente ya no se sentía como dolor, algo extraño que le presionaba, oprimía e iba minándolo. El hombre mayor yacía con los ojos cerrados y escuchaba tenso cómo iba consumiéndolo y desgastándolo. Era como si una fuerza extraña, desconocida al principio, fuera alternando herramientas más agudas con otras más planas para ir abriendo una cavidad en él, soltando y desatando la fibra de la fibra, ahondando el interior de su cuerpo. Ya no tiraba de él con tanta furia, ya no le hacía daño. Pero sin embargo seguía habiendo algo que ardía lentamente, sin llama, e iba pudriendo poco a poco su interior. Algo empezaba a morir. Todo lo que había vivido,
todo lo que había amado se consumía en ese fuego lento pero devorador, que ardía negro y sin llama, antes de acabar abrasado, carbonizado en un confuso fango de indiferencia. Algo estaba ocurriendo, lo sentía sordamente, algo estaba ocurriendo mientras él se hallaba allí echado, reflexionando apasionadamente sobre su vida. Algo se estaba acabando. ¿Qué era? Escuchaba y escuchaba dentro de sí, y poco a poco comenzó el declive de su corazón. El hombre mayor yacía con los ojos cerrados en la habitación crepuscular. Todavía estaba medio despierto. A medias soñaba ya. Y entonces, en este duermevela, tuvo una confusa sensación, como si de alguna parte, de una herida que no le dolía y que no conocía, rezumaba algo húmedo, algo caliente que calaba dentro, como si sangrara dentro de su propia sangre. Este flujo invisible no le causaba dolor, no salía a borbotones, sino con absoluta lentitud, como corren las lágrimas, como chispitas tibias, así caían las gotas, y cada una de ellas golpeaba en el centro de su corazón. Pero el corazón oscuro no emitía ningún sonido, absorbía en silencio este torrente extraño dentro de sí. Lo chupaba como una esponja, cargándose cada vez más, inflándose hasta que empezó a rezumar por las estrechas junturas de su pecho. Fue llenándose gradualmente hasta que, saturado, su propio peso comenzó a desplazarlo suavemente hacia abajo, estirando los tendones, forzando los rígidos músculos, lastrándolo más y más, empujando al dolorido corazón que había alcanzado un tamaño gigantesco a caer por su propio peso. Y ahora, ¿qué daño hacía? Todo aquel peso se desprendió de las fibras de la carne, muy lentamente, no como una piedra ni como un fruto que cae, sino como una esponja empapada de humedad. Iba hundiéndose más y más cada vez, hasta el fondo, cayendo en la indistinción, en el vacío, en un no ser que estaba fuera del mismo, en una noche inmensa, infinita. Y de repente, el punto donde hasta hace nada había estado su cálido corazón, brotando como un manantial, se quedó espantosamente quieto y silencioso. Se había abierto un hueco siniestro y frío. Ya no latía, ya no goteaba. Dentro reinaba una absoluta quietud. Estaba completamente muerto. Y hueco y negro como un ataúd, se abombaba también su pecho horrorizado alrededor de esta incomprensible y muda nada. Tan fuertes fueron las sensaciones de este sueño, tan profunda la confusión, que, al despertar, el hombre mayor se llevó sin querer la mano al lado izquierdo del pecho, como si ya no tuviera corazón. Pero gracias a Dios, allí dentro seguía habiendo algo, pues notaba sus latidos sordos y rítmicos bajo la presión de los dedos, y sin embargo, para ser honestos, los sentía como si fuesen golpes sordos en el vacío y su corazón ya no estuviera allí. Porque era curioso, de repente tuvo la sensación de que su propio cuerpo se había apartado de él. Ya no lo desgarraba ningún dolor, ningún recuerdo retorcía sus nervios atormentados. Todo estaba mudo allí dentro, absorto y petrificado. ¿Cómo es posible? Hace un momento sufría atroces dolores. Hace un momento sentía en mí una fuerte presión. Hace un momento cada fibra de mi cuerpo se estremecía. ¿Qué me ha pasado? Escuchó dentro de aquel hueco, para ver si notaba algún movimiento como antes. Pero las chispitas tibias y el rumor, las gotas y el palpitar quedaban muy lejos. Escuchó y escuchó, pero nada, absolutamente nada devolvía eco alguno. Nada le atormentaba ya, nada brotaba ya, nada dolía. Vacío y negro como el hueco de un árbol quemado, así es como debía de estar por dentro. Y de repente tuvo la sensación de que ya estaba muerto o de que algo en él había muerto, pues su sangre se había detenido en un silencio mudo, espantoso. Frío como un cadáver se extendía por debajo de él su propio cuerpo, y sintió miedo de tocarlo con su mano tibia. El hombre mayor escuchaba en su interior.
no oyó que las campanas del lago seguían dando las horas puntualmente, y cada vez que su eco entraba en la habitación, crecía el crepúsculo que la envolvía. A su alrededor ya se extendía la noche. La oscuridad borraba los objetos de la estancia que iban difuminándose. Incluso el luminoso cielo, que se recortaba en el cuadro de la ventana, acabó extinguiéndose por completo en las tinieblas. El hombre mayor no lo notó. Estaba absorto en la contemplación de la negrura que había en él. Solo escuchaba el vacío que se abría en su interior como si fuera la propia muerte. Fue entonces cuando, por fin, se oyeron risas y una alegría desbordante que irrumpió en la habitación de al lado. La luz se encendió. Uno de sus rayos le salpicó a través de la puerta que solo estaba entornada. El hombre mayor se sobresaltó. Su mujer, su hija. Dentro de un momento la encontrarían allí, en el lecho. Le preguntarían. Se abotonó el chaleco y la chaqueta apresuradamente. ¿Qué necesidad tenían ellas de saber su ataque? ¿Qué les importaba? Pero las dos mujeres no lo buscaron. Evidentemente andaban con prisas. El contundente gong había sonado ya por tercera vez anunciando la cena. Al parecer, se estaban preparando para acudir a ella. A través de la puerta abierta, quien las estaba escuchando podía oír cada uno de sus movimientos. Ahora abrían los cajones, ahora dejaban los anillos tintineando suavemente sobre el tocador, ahora soltaban los zapatos que chocaban estrepitosamente contra el suelo, y mientras tanto hablaban. Cada palabra, cada sílaba llegaba con una terrible nitidez al oído de quien las escuchaba. Primero hablaron y bromearon sobre aquellos caballeros, sobre las pequeñas anécdotas del paseo en coche, temas frívolos y livianos, desde cualquier punto de vista, por los que iban pasando confusa y atropelladamente mientras se lavaban, ceñían y componían. Entonces, de repente, la conversación dio un giro y se centró en él. ¿Y dónde está papá?, preguntó Erna sorprendida al no haberse acordado de él hasta tan tarde. ¿Cómo voy a saberlo? Esa era la voz de la madre, que se crispó en el momento en el que se lo mencionaron. Probablemente esté esperando abajo en el hall, mientras lee por centésima vez las cotizaciones del Frankfurt Zeitung. No le interesa otra cosa. ¿Crees tú que siquiera ha contemplado el lago? A mediodía me ha dicho que no le gusta esto. Quería que partiéramos hoy mismo. ¿Partir hoy mismo? ¿Y eso por qué? Esa volvía a ser la voz de Erna. No lo sé. ¿Quién se aclara con él? Nuestros acompañantes no le convencían. Es evidente que esos caballeros no le han entrado por el ojo derecho. Probablemente también se da cuenta de lo mal que encaja con ellos. De verdad, es una vergüenza cómo anda por ahí siempre con toda la ropa arrugada, con el cuello abierto. Tendrías que llamarle la atención, para que por lo menos mantenga un poco la etiqueta durante la velada. A ti sí que te escuchará. Igual que esta mañana, he deseado que me tragara la tierra por la brusquedad con la que se ha dirigido al teniente por lo del encendedor. Sí, mamá, ¿a qué vino eso? Ya quería yo preguntarle, ¿qué le ocurría a papá? Jamás lo había visto así. Estoy verdaderamente asustada. Bueno, va, seguro que no era más que mal humor. Probablemente las cotizaciones hayan caído, o tal vez sea porque hemos hablado en francés. No puede soportar que otros se permitan algún placer. Seguro que lo habrás notado. Mientras bailábamos, estaba de pie a la puerta como un asesino detrás de un árbol. Partir de inmediato. Y solo porque de repente le da la gana. Si no está a gusto aquí, nos tendrá que dejar con nuestros amigos. Pero yo no me preocuparía por sus cambios de humor. Que diga y haga lo que quiera. La conversación se interrumpió. Evidentemente, durante la charla, la toilette para la velada había concluido. Sí, la puerta se abrió. Ahora salían de la habitación. Sonó el interruptor y la luz se apagó. El hombre mayor se quedó sentado sobre la otomana sin mover un músculo. Había escuchado cada palabra, pero era curioso. Ya no le hacían daño. No le hacía daño nada en absoluto. Aquello que antes lo había machacado y desgarrado, aquel feroz mecanismo de relojería, siguió quieto y silencioso en su pecho. Debía de haberse roto. No sintió ni un estremecimiento a pesar de la fuerte conmoción. Ni ira, ni odio.
Nada, nada. Tranquilo, se abrochó los botones de la ropa, bajó cuidadosamente los escalones uno a uno y se sentó a la mesa con ellas como si fuera un par de desconocidas. Aquella noche no les habló. Ellas dos, por su parte, tampoco notaron aquel silencio que se alzaba como un puño crispado. Luego, sin despedirse, regresó de nuevo a su habitación, se echó en la cama y apagó la luz. Su mujer no volvió de la alegre velada hasta mucho más tarde. Como lo creyó dormido, se desvistió en la oscuridad. Pronto escuchó la respiración pesada y despreocupada de ella. El hombre mayor, a solas consigo mismo, se quedó mirando absorto con los ojos abiertos al ilimitado vacío de la noche. Algo yacía a su lado en la oscuridad, respirando profundamente. Se esforzó por recordar que aquel cuerpo que bebía el mismo aire, en la misma habitación, era el que había conocido joven y ardiente, que le había dado una hija, un cuerpo unido a él por el más profundo misterio de la sangre. Una y otra vez se forzó a sí mismo a pensar que esa calidez y esa blandura que sentía a su lado y que podía tocar con la mano habían sido en otro tiempo vida en su vida. Pero era curioso, aquel recuerdo no le provocó ya ningún sentimiento y siguió escuchando aquella respiración de un modo que no se distinguía en nada de como lo hacía con las pequeñas olas de la marea que murmuraban por la ventana abierta, burbujeando y chasqueando con la lengua al lamer la grava de la orilla. Todo aquello era lejano e insustancial, ya no era más que un estar uno al lado del otro de manera causal, extraño, algo pasado, pasado para siempre. Todavía se incorporó temblando una vez más. Muy suavemente deslizándose, se abrió al lado la puerta de la habitación de su hija. Así que hoy otra vez. Aún sintió una punzada caliente en el corazón que ya creía muerto. Por un segundo, algo parecido a un nervio se estremeció dentro de él antes de extinguirse por completo. Luego, incluso, aquello cesó. Que haga lo que quiera, ¿qué me importa a mí ya? Y el hombre mayor se volvió a recostar sobre la almohada. La oscuridad le presionaba suavemente las sienes doloridas y su azul frescor se filtró en la sangre reconfortándole. Pronto, un leve sopor le cubrió con su sombra los sentidos desfallecidos. Cuando la mujer se despertó por la mañana, vio que su marido ya llevaba puesto el abrigo y el sombrero. «¿Qué haces ahí?», preguntó todavía adormilada. El hombre mayor se dio la vuelta e, indiferente, acabó de meter a presión la ropa de noche en su maleta de mano. «Lo sabes muy bien, regreso. Solo me llevo lo imprescindible. Lo demás me lo podéis enviar más tarde». La mujer se sobresaltó. ¿Qué era aquello? Jamás le había oído una voz tan fría, escupiendo las palabras heladas por entre los dientes. Saltó con las dos piernas fuera de la cama. «¿No quieres partir? Pues espera, que nosotras también nos vamos». Ya se lo había dicho a Erna, pero él se limitó a rechazarla rotundamente con un gesto. «No, no, no os molestéis». Y sin volverse a mirar, se dirigió paso a paso hacia la puerta. Para bajar el picaporte tuvo que dejar un instante la maleta en el suelo. Y en ese instante estremecedor se acordó de las miles de veces que habría dejado así la maleta con su muestrario ante una puerta extraña, para girarse un momento antes de salir haciendo una reverencia, despidiéndose servil a la espera de futuros pedidos. Pero aquí ya no le quedaban negocios que hacer, así que omitió la despedida. Sin una mirada, sin una palabra, volvió a levantar la maleta de viaje y cerró con un chasquido la puerta que cayó entre él y su vida anterior. La madre y la hija no entendían lo que había sucedido, pero aquella partida les inquietó a ambas por su sorprendente brusquedad y por su determinación. Inmediatamente le escribieron cartas a su casa en el sur de Alemania, dando detalladas explicaciones, suponiendo algún malentendido, cartas casi tiernas en las que preguntaban llenas de preocupación cómo le había ido el viaje, qué tal había llegado. Se mostraban de repente condescendientes y dispuestas a interrumpir su estancia en cualquier momento. Él no respondió. Le escribieron apremiándolo aún más, le telegrafiaron,
No llegó respuesta alguna. Solo llegó una suma de dinero desde su empresa, una cantidad que decían necesitar en una de sus cartas, mediante un giro postal con un sello de la compañía, sin una nota manuscrita y sin saludos. Una situación tan inexplicable y angustiosa hizo que adelantaran su viaje de vuelta. Aunque lo habían anunciado en un telegrama, nadie las esperaba en la estación de ferrocarril. Tampoco en casa encontraron nada preparado. El hombre mayor, según les aseguraron los sirvientes, había dejado distraídamente el telegrama sobre la mesa y se había marchado sin dar instrucciones. Por la noche todavía estaban sentadas cenando, oyendo por fin la puerta de la casa. Se levantaron de un salto y salieron a su encuentro. Él las miró absorto, sin comprender. Evidentemente había olvidado el telegrama, pero sin mostrar ninguna emoción especial, recibió indiferente el abrazo de su hija y se dejó llevar al comedor para que le contasen. Pero él no hizo ninguna pregunta. Chupaba mudo su cigarro, respondía de cuando en cuando parcamente. Otras veces pasaba por alto las preguntas y las llamadas de atención que le hacían. Era como si durmiera con los ojos abiertos. Luego se levantó pesadamente y se fue a su habitación. Y así continuó los días siguientes. Fueron en vano los intentos de su angustiada mujer por obtener una explicación. Cuanto más vivamente lo apremiaba, más clara era la desidia con la que él se desentendía de todo. Algo dentro de él se había cerrado, se había vuelto inaccesible, se encontraba bloqueado. Todavía se sentaba con ellas a la mesa cuando tenían compañía, prolongando sus silencios, enterrado en sí mismo, sin tomar parte en nada de lo que allí ocurría. Y cuando los invitados, en medio de la conversación, se fijaban por casualidad en sus ojos, tenían una penosa sensación, porque lo que veían allí era una mirada absorta, muerta, que pasaba por encima de ellos, insensible y vacía. Incluso al más extraño le llamó pronto la atención el progresivo aislamiento del hombre mayor. Aunque no lo dijeran, los conocidos ya empezaban a extrañarse cuando se lo encontraban por la calle. El hombre mayor, uno de los más ricos de la ciudad, caminaba a paso lento a lo largo de la pared como un mendigo, el sombrero torcido y aplastado, la chaqueta manchada con ceniza de cigarro, tambaleándose de una manera extraña a cada paso, y la mayoría de las veces hablando solo a media voz. Si los saludaban, él levantaba la mirada asustado. Si le hablaban, les devolvía una mirada vacía y se olvidaba de tenderles la mano. Al principio, más de uno pensó que el hombre mayor se había quedado sordo y repetían sus palabras elevando la voz. Pero no era eso, sino que siempre le llevaba algún tiempo salir de su mundo interior. E incluso en medio de la conversación volvía a perderse de forma extraña. Entonces se le apagaban de repente los ojos, interrumpía apresuradamente la charla y continuaba su camino a trompicones y sin darse cuenta de la sorpresa del otro. Parecía siempre que lo hubieran importunado en medio de un despreocupado sueño, que hubieran rasgado la nebulosa en la que vivía consigo mismo. Era evidente que el resto de las personas ya no existían para él. No preguntaba por nadie. En casa no se daba cuenta de la desesperación de su mujer, ni atendía a las desconcertadas preguntas de su hija. No leía el periódico, no escuchaba ninguna conversación, ninguna palabra, ninguna pregunta atravesaba la turbia indiferencia que velaba en su ser, ni siquiera por un instante. Incluso lo más propio se le volvía extraño, su negocio. Algunas veces todavía acudía a la oficina para firmar algunas cartas sin ser consciente de lo que estaba haciendo. Pero cuando el secretario volvía a recoger las hojas firmadas al cabo de una hora, encontraba al hombre mayor exactamente igual que lo había dejado, con la misma mirada vacía y absorta sobre las cartas sin leer. Al final, él mismo se dio cuenta de lo innecesaria que era su presencia y se mantuvo completamente al margen. Sin embargo, lo más extraño y lo más sorprendente para toda la ciudad era que el hombre mayor, que nunca se había contado entre los creyentes de su comunidad, se volvió piadoso de repente, insensible a todo lo demás, siempre impuntual a la mesa, a sus citas,
nunca dejaba de acudir al templo a la hora estipulada. Allí estaba de pie, con la capa de seda negra, el manto de oración sobre los hombros, siempre en el mismo sitio, el mismo que ocupara su padre en su día, meciendo la cabeza cansada de un lado a otro mientras salmodiaba. Allí, en ese recinto medio abandonado, donde las palabras resonaban extrañas y oscuras a su alrededor, era donde mejor se encontraba a solas consigo mismo. Allí le embargaba una especie de paz, aclarando su confusión y hablándole a la oscuridad de su propio pecho. En cambio, cuando se oraba por algún difunto, al ver a los parientes, los hijos, los amigos del fallecido cumpliendo conmovidos con su obligación, invocando la misericordia de Dios para con el finado, suplicando e inclinándose repentinamente, se le nublaron los ojos más de una vez. Comprendía que él era el último. Nadie diría por él una oración. Y así rezaba con devoción junto con los demás, y al hacerlo pensaba en sí mismo como en un muerto. Una noche ya era tarde, cuando regresaba de uno de sus erráticos paseos y empezó a llover a medio camino. El hombre mayor había olvidado como siempre su paraguas. Había coches disponibles por poco dinero. Las puertas de las casas y los tejadillos de cristal ofrecían protección frente a las nubes que descargaban torrentes de agua. Pero ese hombre extraño seguía y seguía con paso vacilante, insensible al chaparrón que lo empapaba. En el sombrero aplastado se habían formado un charco que iba filtrándose. El agua que le goteaba de las mangas caía a chorros sobre sus pies. Él no se preocupaba de ello y seguía trotando a buen paso, el único en toda la calle prácticamente vacía. Y así, calado y empapado, más parecido a un vagabundo que al señor de la distinguida villa que le aguardaba, alcanzó la entrada de su casa justo en el instante en que un automóvil que proyectaba sus luces largas y vibrantes se detuvo a su lado, salpicando fango sobre el descuidado viandante al frenar. El golpe fue violento. Del cupé con faros eléctricos se apeó presurosa su mujer. Detrás de ella, protegiéndola con el paraguas, algún visitante distinguido y un segundo señor. Poco antes de llegar a la puerta se encontraron de improviso. La mujer lo reconoció y se asustó al verlo en tal estado, empapado, arrugado, como un fardo sacado del agua. Sin querer volvió la mirada. El hombre mayor comprendió inmediatamente que se avergonzaba de él ante sus invitados. Y sin aspaviento, sin amargura, se marchó para evitarle el penoso trámite de una presentación. Como un extraño, recorrió unos pocos pasos hasta la escalera de servicio y torció por allí humildemente. A partir de aquel día, el hombre mayor ya solo usaba la escalera de servicio en su propia casa. Allí estaba seguro de no encontrarse con nadie. Allí no molestaba y nadie le molestaba a él. También se ausentó de las comidas. Una sirvienta mayor le traía la suya a su habitación. Si su mujer o su hija intentaban alguna vez llegar hasta donde él estaba, las echaba rápidamente rezongando con timidez y, sin embargo, inflexible. Al final lo dejaron solo. Se perdió la costumbre de preguntar por él y él no preguntaba por nada. A menudo oía música y risas de otros filtrándose desde las estancias que le eran ajenas a través de las paredes. Oía coches que pasaban por fuera y se marchaban traqueteando a altas horas de la noche. Pero todo aquello le era tan indiferente que ni siquiera miraba por la ventana. ¿Qué le importaba a él? Solo el perro seguía subiendo a verle de vez en cuando y se echaba ante la cama del olvidado. Ya nada causaba dolor en su corazón muerto, pero dentro del cuerpo seguía retorciéndose un negro topo que rasgaba cruelmente su carne trémula. Los ataques aumentaban de semana en semana. Al final, sufriendo, cedió a la insistencia del médico, que exigía un examen especial. El profesor lo miró serio. Preparándolo cuidadosamente, anunció que era imprescindible operarlo, pero el hombre mayor no se asustó. Solo sonrió confusamente. Gracias a Dios, ya llegaba a su final. El final de su agonía ahora llegaba a lo bueno, la muerte.
Prohibió al médico decirles una palabra a sus allegados, dejó que fijara el día y se preparó. Acudió por última vez a su negocio, donde ya nadie le esperaba y todos lo miraban como a un extraño. Se sentó de nuevo sobre el viejo sillón de cuero negro que había aplastado durante 30 años, su vida entera, miles y miles de horas. Hizo que le trajeran un talonario de cheques y cumplimentó una de las hojas. Entregó esta al rabino de su comunidad, al que casi le dio algo al ver la elevada suma. Serviría para obras de caridad y para su tumba. Para evitar cualquier agradecimiento, salió a toda prisa dando tumbos. Al hacerlo perdió su sombrero, pero ya ni siquiera se agachó a recogerlo. Y así, con la cabeza descubierta, la mirada turbia, enferma, amarilla, con la cara arrugada, se dirigió a buen paso. La gente se le quedaba mirando sorprendida a la tumba de sus padres en el cementerio. Allí, un par de ociosos observaron asombrados al hombre mayor. Estuvo hablando largo y tendido con las losas cubiertas de moho, en voz alta, como se habla con las personas. Se anunciaba o pedía su bendición. Nadie oyó sus palabras, solo vieron cómo sus labios se movían y cómo iba inclinando la cabeza cada vez más en la oración. A la salida, los mendigos, que lo conocían bien, se arremolinaban a su alrededor. Él revolvió en sus bolsillos y se apresuró a repartir monedas y billetes. Ya los había dado todos cuando llegó una mujer mayor, contrahecha, rezagada, cojeando, y le suplicó entre lágrimas. Confuso buscó por todas partes. No encontró nada más, pero sintió algo extraño y pesado que le apretaba en el dedo. Su alianza de oro. Le vinieron recuerdos. Se lo sacó rápidamente y se lo dio a la asombrada mujer. Y así, pobre, vacío y totalmente solo, el hombre mayor se puso bajo el bisturí. Cuando el hombre mayor despertó de la anestesia, los médicos, reconociendo su delicado estado, hicieron pasar a la habitación a su mujer y a su hija, a las que ya habían informado. Sus ojos se abrieron con esfuerzo, despegándose de los párpados rodeados de sombras azuladas. ¿Dónde estoy?, dijo mirando absorto aquella estancia blanca y extraña, nunca vista. Entonces su hija se inclinó para acariciar su rostro abatido, demacrado. De repente, algo se estremeció en la pupila de aquel ojo que miraba ciego a su alrededor. Una luz muy pequeña brilló en su pupila. Allí estaba, sí, era su niña, a la que quería infinitamente. Allí estaba Erna, su tierna y hermosa niña. Lenta, muy lentamente, aquellos amargos labios esbozaron una sonrisa muy pequeña, pues hacía tiempo que su boca sellada había perdido la costumbre. Con mucho cuidado, empezó a sonreír. Conmovida por su gesto, se inclinó un poco más para besar la pálida mejilla de su padre. Pero entonces fue el perfume dulzón lo que se lo recordó. ¿O es que el cerebro medio aturdido hizo memoria de aquel instante olvidado? Se operó una repentina y terrible transformación en aquellos rasgos todavía felices. Los labios sin color se pegaron de golpe, rechazándola con furia. La mano que reposaba sobre la colcha se crispó violentamente e intentó alzarse como si quisiera apartar de sí algo que le repugnaba. Su cuerpo herido se agitó convulso. «¡Largo, largo!», balbuceó inarticuladamente, aunque sus labios pálidos se expresaron con claridad. Y fue tan terrible el gesto de repulsión que se formó en el trémulo rostro de aquel hombre que no podía huir, que el médico, preocupado, apartó a las mujeres. «Delira», susurró, «es mejor que ahora lo dejen solo». En cuanto ambas salieron, su rostro tenso volvió a relajarse y, agotado, cayó en un sueño vacío. Siguió respirando sin sentir. El pecho resonaba áspero cada vez que buscaba el pesado aire de la vida, inspirando profundamente. Pero pronto se cansó de beber aquel amargo alimento, y cuando el médico tocó el corazón del hombre mayor para comprobarlo, éste ya había dejado
de causarle dolor. Espero que os haya gustado. Por favor, suscribirse, comentar y dar me gusta. Con ello me ayudas a seguir leyendo historia.